Entonces, nuestra primera pregunta que tenemos preparada es, ¿qué es la teología narrativa? ¿Qué mejor pregunta para iniciar esta conversación? Porque así como yo, estoy seguro de que hay muchos que no hemos sido expuestos a este tema, a este tipo de estudio teológico. Entonces, les dejo el tiempo a nuestros profesionales aquí para que nos puedan decir en su nivel de experiencia, ¿qué es la teología narrativa? Ayúdennos a entender, por favor. Adelante, adelante, Joel, ¿quieres comenzar? Bueno, gracias, Ruth. Am, Creo que como lo dice la teología narrativa, primero que nada, em, nos invita a no vernos como expertos en un tema necesariamente. Eh, y la teología narrativa es una manera de reflexionar, de pensar, de discernir, de estudiar las verdades que hay tanto en la palabra de Dios como en nuestras vidas acerca del actuar de Dios en distintos tiempos, en distintas culturas, en distintos espacios, incluyendo nuestras vidas, ¿no? Y eso implica que una teología narrativa también no solo es acercarnos al texto bíblico como una narrativa, sino que es acercarnos a nuestras propias historias y ver de qué manera ha obrado Dios y cómo reflexionamos sobre ese obrar de Dios tanto en nuestras personas como en nuestras comunidades, países, ¿no? Es una forma de contar la historia y dar testimonio de lo que Dios está haciendo con implicaciones bastante profundas, ¿no? Eh, con espacios en los que nos permite hablar desde la experiencia, para la experiencia, desde el contexto, para el contexto. Especialmente porque la historia de nuestras culturas es y está dominada por distintas narrativas, distintas historias, sean cuentos, historias, novelas, películas, ¿no? Es una forma de contar historias también. Entonces es cómo usamos todo esto para poder expresar y hablar de Dios en medio nuestro. Brevemente diría eso. Adelante, Ruth. Sí, yo creo que vale la pena hacer un contraste. Se nos ha dicho desde un paradigma moderno, modernista, que uno conoce al desarmar, al sacar los elementos de su contexto para analizar cada porcioncita, ¿no? Como que fuera una prueba, un análisis científico. Entonces hay que aislar cada elemento y al desmembrar, al aislar y estudiar cada porcioncita de una manera independiente del resto, uno entiende más. Ahora, una teología, una mirada narrativa de la realidad y también de la palabra y de la teología, dice, no, eso no es la manera de conocer. Conocemos cuando reconocemos la trama, cuando reconocemos la interconexión entre los elementos, cuando reconocemos cómo se vinculan entre sí cada uno de esos elementos en una trama que le da sentido, que le da coherencia, que los unifica. Entonces, una teología narrativa dice, no, no vamos a tratar de desvincular. Conozcamos a Dios por aquí, al Espíritu Santo por aquí, y toda esta mirada como que fuera tan sistemática que la controlamos porque la desmembramos. Conocemos más bien al reconocer cómo se vinculan todos esos elementos. Y una teología, entonces, una mirada narrativa, reconoce cómo en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida en la iglesia, en la sociedad, en cada ámbito en el que nos movemos, estamos profundamente entramados, conectadas
con esa trama que le da sentido a la vida. Y de la misma manera entendemos el llamado, la participación de Dios en el mundo a través de reconocer la trama, el gran relato bíblico, de la intervención de Dios en la historia humana a través de y a pesar de y en medio de las realidades de las vidas de personas, de comunidades, en momentos históricos y lugares particulares. Entonces, el lugar, la geografía, la historia, los personajes, las relaciones entre ellas y ellos, la trama, le da sentido y entendemos a través de reconocer esa trama. Y a eso se refiere la teología narrativa. Muy interesante. Entonces, no intentamos no, como decís muy, muy elocuentemente, no desmembrar, no deshacer todo esto para poder entenderlo pedazo por pedazo. Y no importa cómo se relaciona con nuestra realidad, mientras que entendamos este pedacito, estamos bien. No, en cambio, entendemos esto con relación a todo lo que encapsula. Eso es muy, muy interesante. Es una forma bastante diferente de ver el estudio teológico.